Siendo las 12:09 de este 4 de mayo de 2023, daremos inicio a la 16ª sesión ordinaria de este Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se encuentran presentes las y los integrantes del Pleno de este instituto, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. El punto 2 es relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y en este apartado propongo agregar un punto al orden del día, siendo el siguiente. Como punto 4, la aprobación del Pleno de la convocatoria para el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva 2023. Asimismo, pregunto si alguien más desea proponer alguna modificación. Secretario. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Someto a su consideración dos propuestas de modificación al orden del día. La primera relativa al retiro del proyecto de resolución del recurso de revisión 12.213 en virtud de la solicitud que se realizó por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, en el orden del día se contaban con 12 acuerdos de ampliación de plazo y se proponen agregar 6 acuerdos para tener en total 18 acuerdos de ampliación de plazo, comisionadas y comisionados. Es cuanto. Gracias, secretario. Tome entonces la votación correspondiente con estas modificaciones. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 15ª sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2023, por lo cual, de no haber comentarios, pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes en dicha sesión el acta de la 15ª sesión ordinaria de fecha 26 de abril de la presente anualidad. Gracias, secretario. El punto 4 es la aprobación del Pleno de la convocatoria para el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva 2023. En virtud de que fue circulada con anterioridad esta convocatoria, le solicito al secretario tome la votación para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la convocatoria que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor, pero me gustaría hacer nada más un breve comentario. Estaba yo revisando precisamente la convocatoria, ya que el día de ayer su servidora tuvo una cuestión personal. Nada más vi que los nombres que los jurados iba a ser parte de la dirección de transparencia, así como otras direcciones. Sí me gustaría en algún momento, aparte de, ya conocí las bases, ya vi cómo está la convocatoria para que pueda ser aprobada. Sin embargo, sí me gustaría establecer o que nos dieran a conocer de manera personal los lineamientos y que se pudieran publicar también a la par con la convocatoria. Para cumplir con las expectativas de lo que es la transparencia proactiva, también tenemos algunos lineamientos dentro de la convocatoria se señalan algunas peculiaridades de lo que tiene que cumplir lo que puede ser la transparencia proactiva. Solamente pediría, señor secretario, señor presidente, si así me lo permite, que se pudiera anexar tal vez o señalar dónde consultar estos lineamientos,
que tienen que ver precisamente con la cuestión de la transparencia proactiva, para que los sujetos obligados, aparte de los talleres que se han dado, aparte de las capacitaciones que se han llevado a cabo, pues puedan tener de alguna manera un poquito más claro dónde consultar, en qué consiste lo que es la transparencia proactiva, y mi voto es a favor. ¿Es cuánto? Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Estoy a favor, señor secretario, y atendiendo al comentario que hace la comisionada Guadalupe Ramírez, efectivamente vamos a solicitar que a la publicación de la convocatoria se anexen los lineamientos y todo aquel documento que permita sostener y soportar de mejor manera las razones por las cuales en la convocatoria exigimos qué requisitos y por qué razón deben participar los sujetos obligados bajo esos principios. Lo hacemos con todo gusto. Encantado. Comisionado presidente, en esa virtud le informo que se aprueba por unanimidad de votos la convocatoria para el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva 2023 con la precisión hecha por la comisionada Ramírez Peña. Es cuanto. Muchas gracias. Procedemos al desahogo del punto 5 relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario nos informe si existen proyectos de resolución que se separe para sus comentarios y discusión en particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en este primer bloque de proyectos de resolución, les informo que no se encuentran separados proyectos para su votación y discusión en lo particular. En virtud de lo anterior, en votación nominal les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. Gracias, señor secretario. En este bloque emito un voto disidente en el recurso 15.667 y acumulados, ya que considero que se debió ordenar la entrega de la información solicitada al existir interacción institucional entre nuestro instituto y el sujeto obligado vía correo electrónico institucional. Por lo tanto, esto no se trata de una notoria incompetencia. Y a favor de todos y cada uno de los demás recursos. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias, secretario. En este bloque emito voto en contra en los recursos de revisión 14.145 diagonal 2022, 14.944 diagonal 2022 y engrose en el recurso de revisión 17.122 diagonal 2022. Ya como lo he referido en sesiones previas, considero indispensable no solo reservar el nombre del personal operativo, sino también el cargo y área de adscripción para el caso en particular en los municipios de Atenco, Tequisquiac y Tonanitla, con la finalidad de no poner en riesgo su vida y sus funciones operativas que realizan, como ya lo ha resuelto nuestro máximo tribunal constitucional, en la controversia constitucional 325 diagonal 2019. Y emito voto particular concurrente 17.338 diagonal 2022 y acumulados, ya que si bien comparto el sentido general de la presente resolución, no comparto que se ordene al sujeto obligado entregar información curricular del presidente municipal del Ayuntamiento de Tequisquiac, toda vez que, como lo señala la propia Constitución y el marco jurídico en materia electoral del Estado de México, para cargos de elección popular, no existe fuente obligacional para que éste posea citada información. Y a favor de los demás recursos de revisión, gracias, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Hago voto disidente en el 16.584, porque desde mi perspectiva se debe proteger el derecho humano al acceso a la información y realizarse un análisis de fondo sobre la información solicitada, ya que el motivo de inconformidad recurrente se ajusta a los supuestos de procedencia del artículo 179 de la ley, por lo que no procede, en mi punto de vista, su sobreseimiento justamente por esa improcedencia.
En el 16.918 emito voto disidente concurrente, toda vez que no se comparte confirmar la incompetencia del Poder Legislativo para entregar la información de los informes que recibe las instituciones públicas a las que fiscaliza, toda vez que la única restricción para entregar información pública es la clasificación de información prevista en la ley, por lo que se debió ordenar la entrega de la información solicitada, ya que sí obra en los archivos del sujeto obligado. Y en el caso del 1180, también emito voto disidente porque considero que no procede ordenar al ayuntamiento emitir un acuerdo de incompetencia respecto del lugar donde labora una persona en particular, pues al haberse constatado que la información no obra en sus archivos, la solicitud debió tenerse por atendida. En los demás a favor, haciendo votos particulares en los proyectos 14.145, 17.122, ya que considero que para ordenar la reserva de la información es necesario analizar la causal de reserva que se actualiza de acuerdo con el artículo 140 de la ley. Y en el 14.944, además del tema de la prueba de daño, donde se debe mostrar este daño real, demostrable e identificable, desde mi perspectiva se debió privilegiar la entrega de los recibos de nómina en datos abiertos, ya que la información se requirió en ese formato. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de los proyectos, emitiendo voto particular en el recurso 12.711 y disidente en el recurso 11.080, porque a pesar de que se advierte la notoria incompetencia del sujeto obligado por atender parte de la totalidad de los requerimientos señalados por el particular y que por ende no se encuentra obligado a entregar la información requerida y ante la falta de atribuciones para generar, poseer o administrar lo que es la información, le ordenan emitir el acuerdo de incompetencia, más aún que dicha incompetencia ya fue analizada, validada y confirmada por este órgano garante dentro de la resolución. También quería hacer una precisión dentro de lo que son mis votos en cuestión de precisamente de la incompetencia, porque hay varios asuntos hoy en este pleno que también tienen que ver con esta cuestión de incompetencia y voy a favor de esos votos cuando ustedes así bien señalan que tiene que realizarse el acuerdo. Nada más quería aclararlo porque es parte de mis votos. Emito el voto disidente cuando existe una notoria incompetencia, como lo señala la ley, para que ya no se realice lo que es esta cuestión de los acuerdos. Sin embargo, existen los otros recursos en donde no se declara notoriamente la incompetencia, sino hasta después que el sujeto obligado hace alguna precisión. Es por eso que en ese tenor sí acompaño los proyectos. Solamente quería aclararlo para que el sentido de mi votación sea congruente con lo que he hecho en el resto. Entonces, repito, es un voto particular en el recurso 12.711 y disidente en el recurso 1.180. También emito un voto disidente en el recurso 1.567, el cual hago concurrente con la ponencia de la comisionada Rosario, y sus acumulados porque no se comparte el sentido de la resolución, pues no se estima que la totalidad de los motivos de inconformidad actualicen el supuesto de ampliación de la solicitud de información, no es así, es eso, ¿verdad? En su calidad de sujeto obligado y si es competente para conocer de parte de la solicitud. Por lo tanto, se debió modificar la respuesta u ordenar la búsqueda en su caso, entrega de la información. Y mucho más cuando se trata del órgano garante. Asimismo, emito un voto disidente en el recurso 16.918, ya que si bien el sujeto obligado señala en su respuesta que no cuenta con atribuciones para poderle requerir al ayuntamiento informes relacionadas con obligaciones fiscales, también lo es que dentro del análisis que se ordena en la resolución se señala que el sujeto obligado efectivamente posee y administra la información solicitada por el recurrente, ya que se requirió información contenida en los informes mensuales y trimestrales que remiten los entes fiscalizables a los OSFEM. Sin embargo, se determina confirmar la respuesta bajo el argumento
de que el sujeto obligado no es el encargado de generar la información solicitada y que en todo caso la información es utilizada para el cumplimiento de la disposición prevista por dicha ley. Consideración que no se comparte, pues en términos de lo dispuesto en los artículos 12 y 24 de la ley de la materia, los sujetos obligados deberán proporcionar la información que generen, poseen o administren en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que se estima que se debió ordenar al sujeto obligado la entrega de la información o, en su caso, analizar si está actualizada alguna causal de clasificación para ordenar que se hiciera con las formalidades establecidas de la ley, o bien haber emitido la incompetencia por parte del sujeto obligado para orientar a dónde tenía que dirigir la solicitud. Asimismo, emito un voto particular en el recurso 17.338 y acumulados, lo anterior toda vez que no existe fuente obligacional para que el sujeto obligado cuente con los documentos donde conste la experiencia de los integrantes del Cabildo, por lo que así señala la propia Constitución, y dentro de la ley solamente señala que para acreditarlo tendrá que presentar su constancia de mayoría ante el órgano interno de control de los sujetos obligados. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Si me lo permite, comisionado presidente, únicamente para efectos de precisión en el acta, uno de los votos disidentes es 15.667, comisionado. Perfecto. Tomo nota de la precisión. Comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Sí estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque. Sin embargo, emito voto particular en los recursos 14.145, 14.944 y 17.122, ya que se debe clasificar como reservado el nombre y cargo del personal sustantivo y administrativo que se adscribe a unidades administrativas que se vinculan con funciones de seguridad. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, le informo que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 14.145, 14.944, 15.667 y acumulados 16.584, 16.918, 17.122 y 1.180 de este año 2023 se aprueban por mayoría de votos en virtud de los votos disidentes emitidos por algunos integrantes del Pleno. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos, conforme al registro que ya lleva esta Secretaría Técnica de los votos particulares anunciados por las y los comisionados. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Llegamos al punto 5.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, secretario, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque. Gracias, secretario. El punto siguiente es el 5.3, relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido al secretario que omita su lectura y tome la votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos listados en este tercer y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. Perdón. A favor, haciendo un voto particular en el 17.387, diagonal ICR 168, ya que no se acreditó la prueba de daño en los términos que ya he expresado. Gracias. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque y anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega en el recurso de revisión 17.387. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones.
por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos que se listan y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión, contamos en este apartado con 18 acuerdos de ampliación de plazo que proponen determinar la procedencia de las solicitudes de los sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de estos 18 acuerdos de ampliación de plazo. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los acuerdos en el sentido que propone. Comisionado Morales Martínez. A favor en sus términos. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 18 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos. Muy bien, nuestro siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos del Instituto. Le pido nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran debidamente concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Muchas gracias. En asuntos generales, tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Muchas gracias, secretario. De esta forma, agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en el orden del día, por lo que siendo las 12:31 de este 4 de mayo de 2023, damos por concluida la 16ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos muy buenas tardes. Buenas tardes.